Consultor y analista internacional sobre estos temas que están moviendo el ambiente en esta parte del continente. Uno, la salud de Chávez, su posible fallecimiento y lo que sería la transición democrática o no democrática en Venezuela, y el tema de los Estados Unidos, que nos ha quedado pendiente. Completamos esto con el escenario posible en un tema eleccionario y además las implicancias que podría tener ya en la región, con algunos países que dependen económicamente de Venezuela. Digo Bolivia, digo Cuba, Nicaragua, los cuales ha subvencionado Chávez y con no poca cantidad de petrodólares, ¿no? Sí, hay uno sobre todo que es dependiente, que es Cuba, en cierto modo, y se está buscando diversificar en este momento, pero yo diría que no nos tenemos que esperar a un giro dramático en cualquier resultado de las elecciones. Lo que se busca o lo que se va a ver en una posible elección es quizás varios candidatos del oficialismo que se presentan, porque hay dos digamos figuras en este momento. Una, Maduro, que oficialmente es el candidato de Chávez, y otro, Cabello, pero hay otras alas más radicales que se están descartando dentro del chavismo. Entonces sería difícil que la oposición llegue con tanta fuerza de tal modo que modifique lo que quiera. Entonces tendría que hacer coaliciones, y eso es lo que decíamos, que se va hacia un centro izquierda de ambos lados y se deja la polarización en Venezuela a raíz de que ya no hay un candidato tan fuerte como Chávez para imponer una lógica, ¿no? Entonces, ¿Y tú crees que el chavismo se pueda dividir, que haya tal cantidad de pugnas internas que cada uno decida ir por su cuenta, o al final se van a sacar los ojos adentro para poner a uno solo? Hablas de un ala militar y un ala civil, más o menos, sí, para resumirlo, ¿no? Sí, tienes una fuerza mucho más, digamos, contundente del lado militar, porque están no solamente gobernando el país a nivel de gobernación, a nivel central, sino también gobernaciones, y no solo hace varios años y perdiendo espacio frente a la oposición, sino más bien consolidándola. Capriles, que se habla de la oposición, pero en realidad es Capriles, él está consolidando su liderazgo, pero él como individuo, sí, ha logrado su gobernación hace unas semanas, pero el resto de la oposición ha perdido, ha retrocedido. Es más, han retrocedido un estado fundamental, que es el estado petrolero de Zulia, que es uno de los más decisivos en Venezuela. Entonces no se puede decir que de entrada la oposición ya con la caída de Chávez está tomando, o sea, es la alternativa en este momento en el país, ¿no? Entonces yo creo que se van a converger fuerzas, no va a haber radicalismos, y la región está lista para asumir esa transición, porque hemos visto Venezuela actuar, digamos, enmarcarse en las políticas regionales, ¿no? Como el Mercosur, por ejemplo. ¿Y cómo ves a Estados Unidos? Parece al punto del barranco de la quiebra total, y demócratas y republicanos parecen no poderse poner de acuerdo hasta ahora para presentar este paquete de medidas. Sí, es algo que van atrasando día a día, y aquí también tenemos que ver ya una crisis nuevamente política y no de otra índole. Es verdad que en sustancia se estaría hablando de una agenda económica y de una política fiscal que incide en la economía del país, y ciertamente una no decisión tendría como consecuencias nefastas quizás en la economía, y es la inquietud que tienen todos, ¿no? Pero ¿y eso cómo rebota hacia Sudamérica? Bueno, tienes todos los países que tienen mayor relación con Estados Unidos, como México, pero en general el mayor impacto sería interno, ¿no? Es decir, ya tenemos la crisis en Europa, y esa sí es una crisis económica, y a la diferencia de Europa, tenemos aquí una crisis política, en el sentido de que en Europa la falta de decisión entre 27 hacía que se temía
una caída del euro y una caída de, digamos, una mayor crisis económica, y los mercados especulaban con eso. En este caso es la decisión automática que nadie quiere tomar porque no es urgente, económicamente hablando, que está generando una crisis, ¿no? Pero entonces no sería tan fuerte el impacto aquí en la región, en Sudamérica, por ejemplo. ¿No crees que eso suceda? No directamente, porque tenemos aquí un esquema en el que América Latina ha tenido un continuo crecimiento a pesar de la crisis que hay en países desarrollados, ¿no? Que son socios comerciales clásicos, pero tiene básicamente el comercio de América Latina sigue creciendo con el Pacífico, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el fuerte crecimiento del mercado interno chino y de la India, se mantiene a flote. Entonces, lo que sí se ve en Estados Unidos es una crisis institucional del sistema, que a la diferencia de, por ejemplo, Venezuela, que vimos hace un momento, en que todo es presidencial y básicamente se decide a nivel del Ejecutivo. En este caso tenemos una figura sui generis de decir, bueno, el Ejecutivo ha ganado las elecciones y no puede ejecutar su política que ha ganado. ¿Por qué? Porque el Congreso decide el presupuesto en cierto modo de manera automática, además. Entonces, aunque tengan la Cámara de Senadores los demócratas, no pueden llevar adelante su política. Entonces tienen que lograr hacer ese paso dentro del Congreso, y no es algo que decide el Ejecutivo en última instancia, ¿no? Entonces, ahora, no hay que verlo como que el abismo, se habla mucho del abismo, pero yo diría que es más un muro presupuestario, el que se está utilizando el término ahora, es decir que a la diferencia de otros países, tú tienes Japón, que tiene 200% del PIB que tiene de deuda del PIB, con respecto al PIB, y Grecia 160% de deuda. ¿Y cuál es la diferencia entre esos países? Básicamente que Japón se puede dar el lujo de tener esa deuda porque es interna, es con sus ciudadanos, mientras que Grecia tiene una deuda con terceros, mercados de capitales. Entonces, Estados Unidos está más en el caso de Grecia. Por un lado, esa es la mala noticia, de que depende de los demás, no de sus impuestos, digamos, o de sus conciudadanos. Pero la buena noticia es que tiene una deuda razonable, menor que la de Alemania, de Francia, de todos los países que te puedes imaginar que no están en crisis desde ese punto de vista. ¿No ves, por ejemplo, la posibilidad de una caída agresiva del dólar, ¿no? Que eso sí nos rebotaría a nosotros? Bueno, ya ha habido efectos hoy con la decisión que han tenido de alargar este proceso. Los mercados financieros han respondido favorablemente con subidas en todas las bolsas, y el euro se ha apreciado. O sea, ha habido varios efectos, pero no hay que verlo así tan rápido, porque la última vez que hubo esta decisión de atrasar esta medida, los mercados reaccionaron bien, pero poco después una agencia de notación de riesgo, Standard & Poor's creo que era, bajaron la nota de Estados Unidos, y ahí se disparan las tasas de interés y se genera mayor deuda. O sea, a veces los mercados reaccionan en el mismo día, diferente a lo que van a reaccionar dentro de una semana, ¿no? Es decir, hay un efecto retrasado en el análisis o en la toma de decisiones que puede variar eso todavía, ¿no? Entonces las divisas van a poder variar también en ese sentido. Esta preocupación que hay en los norteamericanos por esta crisis, ¿en qué medida va a bajar uno de los principales elementos que ellos tienen para su desarrollo, que es su consumo, ¿no? Estados Unidos vive mucho del consumo interno, es un país que compra bastante, que gasta bastante. Ese es el principal temor, ¿no?, ante la subida de impuestos. Claro, el temor que hay en este momento es que esta discusión que hay ideológica, bueno, política, esta crisis política es de que genere una presión sobre los salarios y una presión sobre el consumo. ¿En qué medida? ¿Cómo? Bueno, tienes el mecanismo que están discutiendo en este día automático, es básicamente que si no deciden nada, se decide automáticamente, con la mano invisible, si lo podríamos utilizar en este caso, que hay una subida general de impuestos, general. Eso ya te reduce la capacidad del poder adquisitivo de todos. Y por el otro lado hay una baja en el gasto, también en varios rubros. Entonces
eso ya te genera una situación más complicada, ¿no? Para reactivar la economía. Entonces, el temor en este momento, yo diría, no es la opinión pública quiere una subida de impuestos, pero los republicanos no lo logran aceptar y ellos están contra la pared. Entonces los que tienen que madurar la discusión y hacer concesiones van a ser los republicanos, que en poco tiempo tienen que aceptar la lógica de que tienen que aumentar los impuestos. Lo que sí hay que entender, y esa es lógica económica, de que se puede subir el gasto en ciertos rubros, pero menos rápido que en otros rubros, de tal modo que globalmente, creciendo la economía, tienes la deuda que va disminuyendo proporcionalmente. Lo que se quiere ahora es que se congelen los gastos militares, por ejemplo, y que se pueda, esa es la pelea entre republicanos y demócratas, que el gasto en social, como el de salud, logre mantenerse a flote frente al militar, y el contexto internacional hace que el militar puede bajar. Ahora, esta discusión de fondo es básicamente entre una visión de un estado de bienestar que quiere resolver los problemas, dando protección social, y los que no. Entonces, ¿cómo bajar el consumo? Bueno, ese es un tema de fondo y quisiera terminar con eso. Se está hablando mucho del abismo fiscal, pero en realidad no se está resolviendo un problema de fondo que es para republicanos y demócratas, que la población de Estados Unidos está envejeciendo, y eso hace que el costo, por ejemplo en salud, sigue incrementándose día a día más rápido que el crecimiento del país, y es el sector privado que lo está pagando y no el sector público, y eso hace que el poder adquisitivo y el consumo de la gente se va abajo, ¿no? Ok, muchísimas gracias a Diego Ruiz, nos ha pintado el panorama internacional. 6:45, vamos a nuestro último corte y recibimos sus llamadas al 225-3344 y 224-23